Bienvenidos todos, me da mucho gusto ver a muchos que no había visto hace algunos meses, semanas, así que es una gran bendición encontrarnos otra vez en este espacio educativo. Les invito a que oremos al Señor un momento para que podamos empezar nuestra reunión de esta ocasión. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque nos permite reunirnos en esta ocasión para poder ser dirigidos, guiados y ministrados en tu palabra, Señor, en nuestra reflexión a la luz de tu palabra. Gracias por esta ocasión que nos das este lunes para poder iniciar el año con un espacio de reflexión teológica, educativo, que puede estimular, Señor, nuestro ministerio y nuestro pensamiento en la América Latina, en la América hispana. En tus manos estamos, Padre Santo, te damos gracias en esta ocasión por tu presencia en nuestras vidas, en Jesús, Hijo amado. Amén. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación a esta cátedra abierta, que es el inicio de nuestro año académico 2022 del ministerio que hemos llamado Academia Abierta, que es uno de los proyectos de la naciente iglesia Missio Dei en la Ciudad de México. El propósito de Academia Abierta es contribuir a la formación teológica y pastoral de los siervos de Dios en nuestro mundo de habla hispana. Y qué mejor que iniciar este año con una charla sobre uno de los libros que marcaron, sin duda alguna, el pensamiento teológico en América Latina y podríamos decir que incluso en el mundo de la segunda mitad de este siglo XX. Es un texto fundamental de lo que hoy se conoce como teologías de la liberación. Me refiero específicamente al libro Teología de la Liberación, Perspectivas, del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Este libro fue publicado originalmente en el Perú en el año 1971, así que tiene recién 50 años de haber sido publicado, aunque en realidad se le conoce de manera mucho más amplia a partir de la publicación en el año 72 en la editorial Sígueme española. Este libro ha sido una gran contribución al pensamiento teológico contemporáneo. Más allá de su contenido, del que hablaremos en algunos minutos, es un ejemplo, este libro, de lo que aún sigue siendo, a mi entender, una gran laguna en nuestra América de habla hispana. Me refiero a ese océano más que laguna, que es la falta de construcción del conocimiento teológico. Es decir, hacer teología en español y en nuestro propio contexto hispano, en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana. Tenemos que reconocer que a pesar de que ya la iglesia es más que centenaria, sigue habiendo una grave carencia de publicaciones teológicas, fruto de la labor de pastores, teólogos, pensadores de nuestro territorio, de nuestro continente. No tenemos que abundar demasiado en el hecho de que en algo ha contribuido a este fenómeno el hecho de que compartimos una herencia que podríamos llamar una herencia pragmática, que estimó como prácticamente la actividad primordial de la iglesia, la tarea evangelizadora y misionera, y que en cierto momento despreció la formación teológica y pastoral. Permítanme ponerles un ejemplo de lo que este pragmatismo es todavía el día de hoy. El mejor ejemplo es el llamado movimiento de siembra de iglesias, que prepara sembradores en 8 sesiones.
Me recuerda el famoso libro El Ejecutivo al Minuto, que ha vendido más de 10 millones de ejemplares a partir del año 82, año de su publicación. El libro que comentamos hoy, del peruano Gustavo Gutiérrez, es fruto de la reflexión teológica en nuestra lengua y en nuestro propio contexto latinoamericano. Pero su valor no se limita al idioma con el que fue escrito y tampoco al país en el que fue escrito o publicado, sino la trascendencia de este volumen se debe a la aportación que hace su autor al conocimiento teológico y al pensamiento teológico contemporáneo. Antes de enfrascarnos de lleno en nuestra tarea, debo hacer dos comentarios. En primer lugar, debo de hacer un poco más pequeño el título de la conferencia de esta noche, que como ustedes vieron en la divulgación que hicimos de la conferencia, se llama Hermenéutica de la Liberación. Es en realidad un título demasiado pretencioso, porque no pretendo en esta noche dar cuenta de la hermenéutica de todo lo que es el movimiento de las teologías de la liberación. Mi interés es mucho más humilde, más sencillo, más acotado. Me referiré a algunas ideas hermenéuticas que aparecen en el texto de Gustavo Gutiérrez. Y en segundo lugar, también debo señalar que esta charla tiene como objetivo hacer una lectura del texto de Gustavo Gutiérrez como evangélico, como bautista, pero con una actitud de empatía y de en el texto que estamos leyendo. No omito el hecho de que todos leemos trayendo a la lectura un marco de nuestra formación teológica, un marco conceptual, una precomprensión en términos hermenéuticos. Y que yo aporto sin duda a leer este texto mi propio bagaje cultural. Pero no estamos leyendo a Gustavo Gutiérrez buscando lo que decimos en México, el negrito en el arroz. O en términos de una teología muy en boga el día de hoy, buscar el anticristo detrás del teólogo católico. Nuestro objetivo es un acercamiento más amable, más de compañerismo, porque estamos buscando leer el texto de Gustavo Gutiérrez con simpatía, con la valoración de sus aportaciones. Pero debo de explicar también, queridos hermanos y amigos y hermanas, que simpatía no significa una lectura acrítica, es decir, sin crítica. Por el contrario, ustedes y yo sabemos muy bien que las críticas más duras suelen venir de quienes nos estiman, ¿no es cierto? La familia, los amigos. Así que los invito a que en sus esfuerzos de lectura, porque el objetivo de esta reunión se alcanzará con creces, si al final de la conferencia ustedes están motivados por ir y hacer su propia lectura del libro de Gustavo Gutiérrez. Les recomiendo, les aconsejo fraternalmente que tengan un acercamiento emocionalmente abierto y positivo para poder aprender, dialogar, comentar, criticar en su momento con un espíritu de construcción del conocimiento teológico. Siempre que leamos un texto, escuchemos una conferencia, concedámosle al autor, al conferencista, su pretensión de decir verdad. Escuchemos con apertura, escudriñemos lo que dice y, como dice el apóstol Pablo, retengamos aquello que no, podemos desecharlo con toda libertad. Necesito empezar entonces esta noche, después de este pequeño preámbulo, señalando algunos conceptos que vamos a usar para que clarifiquemos nuestra comunicación y podamos entender mejor lo que estamos tratando de compartir esta noche. Primero,
¿Por qué una lectura hermenéutica del texto de Gustavo Gutiérrez? Hablemos entonces brevemente de la hermenéutica. Hermenéutica, entendida como la disciplina que nos proporciona una serie de reglas para interpretar correctamente un texto. Yo perdí la comunicación unos segundos, no sé si pasó lo mismo ya, pero voy a repetir en caso de que se haya perdido la conexión. Empiezo entonces explicando por qué es una lectura hermenéutica. Para quienes hemos tenido una formación teológica, nos es familiar el término hermenéutica. La entendemos como la disciplina que nos proporciona una serie de reglas para interpretar correctamente un texto, en nuestro caso el texto sagrado. Los antecedentes de la hermenéutica se remontan. Decía yo que no desconocemos el hecho de que los rabinos tienen como tarea primordial interpretar el texto bíblico, el antecedente judío. Un ejemplo sobresaliente de esa labor es el Talmud. En el mundo cristiano, los comentarios bíblicos son también un esfuerzo denodado por explicar e interpretar los textos sagrados, labor hermenéutica. En la época moderna, estoy hablando del siglo XVIII, las contribuciones de algunos pensadores ampliaron el rango de actividad y la profundidad de la labor hermenéutica. Me refiero a grandes autores como Friedrich Schleiermacher, nacido en el 1768. Me refiero al filólogo y teólogo también, al filósofo, mejor dicho, William Dilthey, nacido en 1833, Ernest Cassirer, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, grandes pensadores que elevaron la altura de miras de la hermenéutica y la convirtieron en algo más que solamente la interpretación de un texto. Estos autores nos han ayudado a consolidar la hermenéutica como una disciplina y también han dado pie a lo que se llamó la nueva hermenéutica o el giro hermenéutico en filosofía, las humanidades, las ciencias sociales y sin duda la teología. Estoy trazando la trayectoria de la hermenéutica desde su origen antiguo en el mundo griego y en el mundo hebreo hasta el mundo contemporáneo, viendo cómo esa trayectoria la lleva de ser una disciplina circunscrita a la interpretación del texto bíblico hasta convertirla en una disciplina filosófica de gran utilidad para las ciencias del espíritu y las ciencias humanas, incluyendo, sin duda, a la teología. De tal forma que un famoso hermeneuta italiano contemporáneo llamado Gianni Vattimo ha llamado la hermenéutica el koiné, la lengua común de las llamadas ciencias. Bien, aquí es la idea fundamental de esta noche. Lo que pretendo señalar es que la hermenéutica de la teología de gran nivel no se limita, no se circunscribe a la manera como sus representantes interpretan el texto bíblico. Se trata de un proyecto de gran envergadura, es decir, la manera como sus representantes, en este caso Gustavo Gutiérrez, interpretan o comprenden la fe cristiana en general. Ojo, este es un detalle muy importante. La hermenéutica es hoy vista como un empeño, un proyecto de gran envergadura que nos da la comprensión o la interpretación
de lo que es la fe cristiana en general. No solamente la interpretación del texto, sino toda nuestra fe en general. Así que al leer el texto de Gustavo Gutiérrez, estaremos notando cómo su proyecto teológico excede con mucho la simple interpretación del texto bíblico. ¿Quién es Gustavo Gutiérrez? Vamos tocando más de lleno al autor y al texto. Gustavo Gutiérrez Merino nació en Lima, Perú, el 8 de junio de 1928. Todavía está vivo Gustavo Gutiérrez, ya retirado, pero vivo. Es un sacerdote de la orden dominica. Tiene una larga trayectoria pastoral como asesor en el ámbito universitario. Él es autor del libro que comentamos hoy, Teología de la Liberación, Perspectivas, publicado en 1971. Un libro que se ha traducido a 20 idiomas y que tiene más de 20 ediciones en español. La última traducción que se está haciendo, hasta donde tengo entendido, es traducir el libro al árabe. Gustavo Gutiérrez fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y fue profesor invitado de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Otras de sus obras destacadas son En busca de los pobres de Jesucristo, El pensamiento de Bartolomé de las Casas, La fuerza histórica de los pobres y Beber en su propio pozo del año 83. Gustavo Gutiérrez recibió en el año 2003 el Premio Príncipe de Asturias y ha sido nombrado doctor honoris causa por numerosas universidades, entre otros muchos reconocimientos. Gustavo Gutiérrez estudió psicología y teología en varias universidades europeas. En la Facultad de Lovania, en Bélgica, estudió psicología y en la Universidad de Lyon, en Francia, estudió teología. En esas universidades, eso es importante porque también podemos ver la comunicación de la teología naciendo en América Latina con la cultura. Lo leo más rápido para que también no sea tan repetitivo. Gutiérrez realizó sus estudios en Lyon, en Francia, teología, y en Lovania, psicología. Ahí tuvo contacto con todo el esfuerzo preparatorio del Segundo Concilio Vaticano. Este concilio empezó en el 62 y terminó en el año 65. ¿Qué buscaba el concilio? Lo que se llama el ayornamiento, quiere decir la actualización del pensamiento de la Iglesia Católica al mundo contemporáneo. Tuvo contacto y diálogo con la teología protestante cuando estudiaba en Europa, con la obra de Karl Barth, de Jürgen Moltmann y de Dietrich Bonhoeffer. Muy bien, vamos más de lleno a nuestro texto de esta noche. Teología de Liberación, Perspectivas. Ese es el título. Como he señalado, el libro se publicó el año 71 en Perú y el siguiente año en España por la editorial Sígueme. El texto, doy algunas generalidades, doy por sentado que ustedes no lo conocen. Si lo conocen, es información que les va a servir para recordar en qué consiste el texto. El libro de Gustavo Gutiérrez consta de 352 páginas, está estructurado en 4 grandes secciones y tiene 13 capítulos. A fin de que el texto sea el protagonista de nuestra reunión, vale la pena detenernos unos minutos para mencionar su estructura y sus temas. Primera sección. Gustavo Gutiérrez llamó esta primera sección del libro Teología y Liberación. Consta de 2 capítulos. Teología entendida como reflexión crítica, ojo, esta es clave fundamental. ¿Cómo entiende Gustavo Gutiérrez la teología? Como una reflexión crítica. Primer capítulo del libro. Segundo capítulo, liberación y desarrollo. También son 2 conceptos clave, porque antes de Gustavo Gutiérrez
la teología con una dimensión social pensaba en términos de desarrollo. A partir de Gustavo Gutiérrez, la temática de la teología pensada en su dimensión social empieza a hablar de liberación en lugar de desarrollo. La segunda sección del libro se llama Planteamiento del problema e incluye los siguientes capítulos. El problema, a lo que se va a enfocar Gustavo Gutiérrez, respuestas que ha habido a la problemática que él va a analizar y las crisis que ha habido de los diferentes planteamientos a lo largo de la historia. Capítulo 6, el proceso de liberación en América Latina. Capítulo 7, la iglesia en el proceso de liberación. Y 8, problemática. La cuarta sección se intitula como el subtítulo del libro, Perspectivas. Consta a su vez de dos partes. La primera, Fe y Hombre Nuevo, corresponde a los capítulos 9 al 11. Capítulo 9, Liberación y Salvación. Capítulo 10, Encuentro con Cristo en la historia. Y capítulo 11, Escatología y Política. La segunda sección de esta parte final incluye el título Comunidad Cristiana y Nueva Sociedad y los capítulos 12 y 13. Iglesia, Sacramento de la Historia, y 13, Pobreza, Solidaridad y Protesta. Muy bien. Espero no estar predicando en el desierto, pero creo que tenemos algunos problemillas con la conexión. Espero que podamos por lo menos comunicarnos lo mejor posible. Estamos ya avanzando en la descripción del contenido y la estructura del libro. Estoy exponiendo la estructura del libro simplemente para que el libro hable por sí mismo y sea protagonista de nuestra reunión de hoy. Así que eso es algo realmente muy, muy sencillo. Teniendo el libro a la mano, uno puede ir siguiendo su índice y como buen lector, cuando uno va a una librería a buscar un libro para poderlo comprar, revisa el índice. Ahí se ven los temas, la problemática, el enfoque, y eso es una labor muy importante que podemos hacer, que simplifica mucho la comprensión del texto de Gustavo Gutiérrez. Muy bien. Me pregunto, les comparto mi pregunta. Este libro, ¿de dónde viene? ¿De dónde trazamos la historia de la configuración, la conformación de este libro? Todo libro tiene su propia historia. El de Gustavo Gutiérrez se sitúa en un movimiento que ya se perfila desde la década de los años 60. Y en la que participan otros destacados teólogos con algunas obras que voy a mencionar ahora. José Comblin, un teólogo de origen europeo, pero que trabajó en América Latina, escribió un libro que fue un libro de vanguardia en el año 70 llamado Cristianismo y Desarrollo. Observen cómo todavía José Comblin mantenía el concepto de desarrollo. El segundo libro importante de esta época de gestación de la teología de la liberación es el del teólogo uruguayo Juan Luis II. Su libro clave es Cristianismo de la sociedad, a la teología del año 1970. Vean el título. Marca un trayecto, marca una comprensión de la sociedad a la teología. El tercer libro que vale la pena comentar como parte de este proyecto que involucró a otros teólogos más es el del presbiteriano originario de Brasil, Rubén Alves. Él escribió en el mismo año 70, fíjense qué interesante, todos libros del año 70, del siglo pasado, 1970. El libro de Alves se llamó Religión, opio o instrumento de liberación. Y el también brasileño Hugo Asman, Opresión, Liberación, Desafío a los Cristianos, del año 71.
El propio libro que estamos comentando esta noche tiene como antecedente una conferencia que Gustavo Gutiérrez dictó en el año 68, en el mes de julio, en la ciudad de Chimbote, al norte de la ciudad de Lima, en el Perú, en una reunión previa a la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano celebrada en Medellín, Colombia. La conferencia, Gustavo Gutiérrez la publicó en Montevideo y luego la reelaboró para presentarla como una ponencia en Suiza en el año 1969. Este libro, queridos hermanos, amigos que nos han hecho el favor de acompañarnos esta noche, este libro refleja, el de Gustavo Gutiérrez, todo un movimiento de grupos cristianos comprometidos con el cambio social en la década del 60 y del 70, que ustedes saben fueron décadas de una gran efervescencia popular en nuestra América Latina. Dice el texto este contexto del texto de Gutiérrez, que este movimiento perseguía dar respuesta a la problemática de la pobreza. Lo que planteó para Gutiérrez una pregunta, dice Gustavo Gutiérrez, la pregunta que animó la elaboración de su libro y de su conferencia, del proyecto en el que él contribuyó en la teología de la liberación, responde a una pregunta. Quiero compartirles que esta pregunta mantengámosla presente. ¿Cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Esa es la pregunta teológica que plantea Gustavo Gutiérrez a la luz de la observación de su convulsa realidad social. Aquí estamos lejos de lo que un famoso teólogo evangélico llamó la teología del balcón, es decir, la teología que está distante de la realidad social, la teología que es propia de los centros e instituciones de educación teológica, pero que no hace contacto con la realidad social, política, económica y cultural de una nación. La actitud de Gustavo Gutiérrez y todos los teólogos que lo acompañan en ese movimiento que habría de dar lugar a las teologías de la liberación, y conste que hablo en plural, porque no podemos hablar de una teología de la liberación, sino de teologías de la liberación, responde a la pregunta: a ese hermano pobre de una barriada de la montaña, de una colina, a la vera de un río o en el mar, ¿cómo contestarle? ¿Cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Esta es la historia del libro. Así arranca, y ese es el propósito que sigue Gustavo Gutiérrez con los demás teólogos que coincidieron en tiempo y lugar para dar lugar a esta reflexión teológica. ¿De qué va el libro? ¿A dónde se dirige? Es una pregunta general que nos va a ayudar a colocarlo dentro del marco de las disciplinas teológicas. Recuerden que de forma tradicional la teología se ha dividido en 4 disciplinas fundamentales: la teología bíblica, la teología histórica, la teología práctica o pastoral y la teología sistemática. Sin duda que el libro de Gustavo Gutiérrez pertenece al campo de la teología sistemática, pero es otra forma de hacer teología sistemática. Ya que la sistemática se ha ocupado de manera predominante de lo que Felipe Melanchthon llamó los loci theologici. Son unas expresiones en latín que espero, como no sé latín, decirlas correctamente. Quiere decir el lugar teológico, el lugar teológico. ¿Cuáles son los conceptos, de acuerdo a la teología clásica protestante, que son el tema de la teología sistemática? Doy algunos ejemplos: la fe, la destrucción del cuerpo,
la iglesia, la palabra de Dios, la paciencia, el pecado, la ley, la gracia, el amor, la ceremonia, el uno, la Trinidad, la creación, la condenación y la beatitud. La teología del siglo XVIII, XIX, XVI versaba en su reflexión sistemática sobre estos conceptos teológicos comunes a todo el teólogo que trabaja de forma sistemática. Se veían como conceptos universales que no tenían ninguna relación con el contexto ni de lectura ni de elaboración teológica. La teología entendida de esta manera, como se entendía en la época clásica de la Reforma, es una reflexión de carácter conceptual, a partir de algunas categorías centrales. Yo les invito a que esta noche, acabando nuestra conferencia, vaya usted a su librero, busque su libro de teología sistemática y se va a llevar la sorpresa de que estos mismos conceptos que se usaban desde el siglo XVI, XVII y XVIII hasta estos días siguen siendo los temas que aborda la teología sistemática. Es decir, una reflexión conceptual que no entra en contacto con la realidad social en donde se está sirviendo y ministrando al Señor. Gutiérrez señala que la teología debe ser entendida, ojo, esta es una tesis fundamental del libro, debe ser entendida como un segundo momento, es decir, como una reflexión crítica sobre la praxis cristiana a la luz de la fe. La palabra praxis ya es de uso común, la traducimos como práctica, pero en realidad la palabra praxis es la suma de teoría más práctica. No es una práctica sin concepto, sin ideas, y no es una práctica sostenida en conceptos y en ideas. Fíjense cómo entiende Gustavo Gutiérrez la teología. Dice, la teología debe ser entendida como un segundo momento, es decir, como una reflexión crítica sobre la praxis cristiana a la luz de la fe. ¿Cómo viven los cristianos en su sociedad? La teología es una reflexión que viene después de la práctica. Dice Gustavo Gutiérrez, de la realidad, de la opresión del pobre, se sigue la lucha por la liberación. ¿Cuál es el primer momento de la teología? La experiencia de la opresión del pobre. A partir de esa realidad social, la teología es un segundo momento porque va a reflexionar críticamente a la luz de la fe sobre esa realidad. Recuerden la pregunta de Gustavo Gutiérrez. ¿Cómo le digo al pobre que Dios lo ama? ¿Cómo le comunico al pobre el mensaje de esperanza del reino de Dios? De la opresión del pobre, entonces, se sigue su lucha por la liberación. Y esa práctica es la materia, el lugar teológico de esta teología de gestación latinoamericana. Esta definición de la teología nos coloca de frente a nuestro tema, la hermenéutica de la liberación. Gutiérrez, como hemos señalado, entiende la teología como reflexión crítica de la praxis histórica de la liberación. Ojo, que hay una palabra muy importante, historia. Uno de los conceptos clave de la concepción de la teología de liberación es hacer un estudio del proceso histórico, cómo se ha gestado el esfuerzo de liberación del ser humano. Recuerden que el texto es un texto de un teólogo católico. Para un teólogo católico, el pueblo pobre, el pueblo latinoamericano, es un pueblo cristiano. Recuerden que a niveles estadísticos, en América Latina, el 90%, 85% se declara confesionalmente católico.
Para un teólogo católico, hablar de un pueblo, del pueblo latinoamericano, es un pueblo cristiano. Para nosotros no. Nosotros comprendemos que la población de América Latina requiere ser evangelizada para que venga a conocer a Cristo de forma personal y pueda ser llamada una persona realmente cristiana. Pero para un teólogo católico, su realidad social del pueblo pobre es un pueblo que comparte una fe común, la fe que expresa la iglesia en la que es representante Gustavo Gutiérrez. Dice Gustavo Gutiérrez: observo cómo se gesta históricamente el proceso de lucha del pobre por su liberación. Y a partir de esa realidad, la teología empieza a reflexionar. Vean cómo el punto es totalmente distinto. La teología evangélica protestante tradicional es: trabajamos conceptos, pecado, Dios, salvación, iglesia, hombre, cielo, infierno, eternidad, a nivel conceptual. Trabajamos bíblicamente y construimos conceptos teológicos. La teología de liberación dice no. La reflexión teológica es un segundo momento. El primer momento es la praxis, la vida del pueblo pobre en la América Latina. Y a esa realidad corresponde la reflexión teológica, la reflexión del teólogo que trata de explicar, dar una comprensión, una interpretación de cómo se gesta esa lucha por la liberación del pobre. Liberación, para Gustavo Gutiérrez y todos los teólogos de la liberación, es un sinónimo de salvación. Este es un tema fundamental y es un tema que nos acerca y nos aleja. Porque la comprensión de salvación de la teología de la liberación es histórica. No es subjetiva, no es la salvación del alma, no es una salvación con perspectiva de trascendencia, sino es una salvación que se gesta en la historia y que se da en la historia como un proceso histórico de liberación. Así que yo, como buen maestro que soy, bueno, no bueno porque sea buen maestro, sino porque me dedico a enseñar, una buena pregunta de examen sería: defina usted el concepto de liberación. Y usted tendrá que contestar: la forma de comprender la liberación desde el punto de vista bíblico y teológico es el sinónimo de la palabra salvación. Para Gustavo Gutiérrez y la mayoría de los teólogos de la liberación, la salvación debe ser comprendida en términos históricos, sociales, políticos y económicos. No es la salvación del alma, como esa sustancia que incluso se separa del cuerpo y que va a la gloria celestial, a la presencia de Dios al final de los tiempos, sino que es una concepción arraigada. Usemos un término muy propio del Nuevo Testamento, una concepción encarnada de la salvación en el contexto histórico y social en el que vive el pueblo de la América Latina. Entonces, en adelante, ya me queda poco tiempo para esta noche. Yo espero trabajar unos 10 minutos más con ustedes, aunque voy casi empezando, pero así siempre nos pasa porque el tema siempre es un poco extenso. Hablaré de algunas cosas importantes de este libro de Gustavo Gutiérrez. El tema de la significación teológica del proceso de liberación del ser humano en el curso de la historia, que es el sentido mismo del cristianismo y de la misión de la iglesia. Repito, para hacerlo más claro, creo que omití una palabra. El tema del libro de Gustavo Gutiérrez es la significación teológica del proceso de liberación del ser humano en el curso de la historia, que es el sentido mismo del cristianismo y de la misión de la iglesia, y entendiendo la función de la teología como crítica respecto de la presencia y el actuar del hombre en ella, atendiendo a los interrogantes que plantea el compromiso liberador y la participación de la iglesia en él. El teólogo acompaña al pueblo
en su proceso de lucha por la liberación. No es un acompañamiento pasivo, sino un acompañamiento reflexivo, un acompañamiento crítico. Tú como cristiano, como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo pobre, te comprometes y luchas por la transformación social. El teólogo, la iglesia, acompaña al pueblo en este proceso de gestación de un hombre nuevo, de una transformación de la realidad social, pero no lo acompaña pasivamente, pero tampoco como aquel que va tutelando el esfuerzo del pobre por liberarse, sino un acompañamiento crítico, revisando el esfuerzo, el proyecto, los trabajos a la luz de la fe. No es un análisis social como tal el que realiza el teólogo, sino un análisis a la luz de la fe. ¿Cómo comprendemos e interpretamos los esfuerzos de liberación del pueblo a la luz de la fe? Ustedes deben estar pensando a la luz, al momento de tiempo de la conferencia, todo lo que se dio en América Latina en los años 60 y 70. Fue la época de muchos grupos de revolucionarios, de transformación social, la época de las guerrillas, de los grupos políticos radicales, de las luchas del pueblo por tener opciones mejores de vida. Y este es el proceso que vivió Gustavo Gutiérrez en el sur del continente y todos los teólogos, especialmente en Brasil y en el Perú. Ese es su contexto histórico. Ya este contexto histórico es que él quiere responder desde la perspectiva de su reflexión teológica. Dice Gustavo Gutiérrez: las personas se transforman conquistando su libertad a lo largo de su existencia y de la historia. Ojo, la historia. La mejor manera de realizar esa tarea es mediante un proceso de liberación y no de desarrollo, entendiéndolo, esa es la tesis, como un único proceso salvífico. Aquí encontramos ya un vínculo clarísimo con la hermenéutica, porque el teólogo que trabaja en el contexto de la pobreza en América Latina, para poder comprender mejor su realidad, ha de echar mano de las ciencias sociales para interpretar el actuar del hombre en la historia. La interpretación del cristianismo y la teología como crítica respecto al actuar del hombre. La temática es tan amplia y es tan compleja como crítica que bien puede ser todo un proyecto de investigación. Pero, ojo, la teología de la liberación es también un esfuerzo teológico por hacer una labor interdisciplinaria. La concepción tradicional de la labor teológica es el teólogo que trabaja con sus pares, con sus compañeros teólogos, comparte su investigación y elabora libros para teólogos escritos por teólogos, con una formación teológica tanto en la parte exegética como hermenéutica y la parte teológica. El teólogo de la liberación, como tiene como tarea comprender su realidad, su contexto social, histórico, político, cultural, tiene que echar mano de un esfuerzo interdisciplinario. Por ello, para la teología de la liberación, la relación con las ciencias sociales es fundamental. De ahí que una de las críticas más comunes que se han hecho a la teología de la liberación es su relación con la filosofía del marxismo en la época de los 60, 70, 80 en la América Latina, porque el marxismo representaba para ellos un esfuerzo de ciencias sociales para interpretar la realidad social. Los teólogos de liberación, algunos de ellos rechazan esta acusación de ser teólogos que reflejan la posición del marxismo, pero de alguna manera es verdad que ellos echan mano de las ciencias sociales para poder interpretar la realidad. Así que estamos entendiendo cómo se da el proceso de reflexión teológica. Este proceso histórico de liberación se mira desde la perspectiva de la fe, ya que no es posible, dice, fíjese qué interesante, esto es muy interesante, dice Gutiérrez, no es posible separar
el discurso sobre Dios y el proceso histórico liberador. ¿De qué le hablamos al pueblo pobre cuando le hablamos de Dios, si no lo hacemos en la dimensión del sentido de su proceso histórico liberador? Si no lo hacemos en la dimensión de la vida y de la fe. Finalmente, porque ya no puedo explicarles con detalle lo que falta todavía por trabajar, les comento los 3 ejes fundamentales que aparecen en el libro de Gustavo Gutiérrez. Primero, la teología de liberación trabaja a partir del punto de vista del pobre. Eso es clave. El punto de vista del pobre. Dice Gustavo Gutiérrez, hay un gran movimiento de irrupción del pueblo pobre que busca su liberación en el mundo contemporáneo. Y dice Gustavo Gutiérrez, esto me parece muy interesante, dice, la opción por el pobre de la teología de la liberación no depende de su lectura de la realidad social, sino del Dios en el que cree. Es una razón teológica, no una razón social. La opción del teólogo que reflexiona a la luz del proceso de liberación del pobre es porque Dios tiene como sus favoritos a los carentes, a los marginados, a los enfermos y a los pobres. Por eso el teólogo tiene que reflejar su seguimiento de Jesús, poniendo también su atención y su opción libre, su opción desinteresada en libertad por el pobre. El segundo eje es el quehacer teológico. ¿Cómo entiende, ya hemos hablado un poquito de ello, Gustavo Gutiérrez, el quehacer teológico? Él dice, es un segundo momento. En la teología de la liberación, la vida cristiana significa la realidad del pobre. Es un lugar teológico. A diferencia de la teología europea, que reflexiona a partir de los problemas de la modernidad y la posmodernidad, el teólogo latinoamericano tiene que reflexionar a la luz de su contexto particular, que es un contexto de convulsión social y de pobreza. Si ustedes se dan a la tarea de buscar en cualquier buscador de internet la palabra teología latinoamericana, los va a llevar siempre a la teología de la liberación. En el mundo teológico, la labor teológica de América Latina es considerada la labor de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque es el primer gran esfuerzo que se hace en América Latina por pensar teológicamente desde la realidad de la América Latina. Usted recuerde cuál fue su formación, si ustedes son ministros formados en el ámbito del seminario o de una universidad en la carrera de teología, ¿cómo éramos formados? Aprendiendo, leyendo, estudiando los libros de los teólogos norteamericanos y los teólogos europeos, en términos teológicos. ¿A qué responde esa labor teológica? A la problemática europea, a la problemática norteamericana. Dice Gustavo Gutiérrez, mi esfuerzo es un esfuerzo en español para responder al contexto cultural de la América Latina. Y la América Latina no puede ser comprendida si no se da a la luz de un pueblo que vive en pobreza. Un alto porcentaje del pueblo latinoamericano vive en pobreza. Y si el teólogo no piensa, reflexiona, estudia y trabaja sobre esa realidad, entonces, ¿de qué realidad está hablando? Este primer proceso de acercamiento es entonces reflexionar, acompañar al pueblo en su gesto, en su búsqueda de la liberación, guiándolo a la luz de la fe, criticando su acción a la luz de la fe, evaluando sus proyectos a la luz de la fe, optando por el pobre, no de manera exclusiva. Gustavo Gutiérrez dice con toda claridad en su libro, quiero aclarar que nuestra posición nunca ha sido que exclusivamente el pobre. Definitivamente no. El Evangelio es universal, pero Dios mismo en su palabra nos muestra que Él ha tenido preferencia por los carentes, los humildes, los pobres, los enfermos, los marginados
y los rechazados. Esa debe de ser la actitud del teólogo, seguir a Jesús, acompañar a Jesús, que siendo rico, se hizo pobre por amor a los que necesitaban de la esperanza del Señor. El tercer eje es el anuncio del reino de vida. La teología, dice Gustavo Gutiérrez, está al servicio de la proclamación del reino de amor y de justicia. La teología está al servicio de la paz, que está basada en la justicia. Gutiérrez indica que la teología de liberación entiende la salvación en términos de liberación, ya lo había explicado. El contenido medular de la evangelización para la teología de liberación es justamente el proceso de liberación. En ella se conjugan la aspiración del pueblo, hay como una confluencia entre un pueblo que aspira a ser libre y la revelación bíblica que llama a la libertad. ¿Qué es la pobreza?, dice Gustavo Gutiérrez. Tenemos que entenderla a la luz de tres acepciones que hay en la Escritura. Igual, hay que comprender la liberación, no nada más en su contexto social y político, sino en el sentido amplio que se encuentra en la Biblia. Lo comparto porque es importante. Para Gustavo Gutiérrez, la liberación significa, en primer lugar, liberación de situaciones económicas o sociales de opresión, marginación y aspectos de orden político. Pero también significa dos: transformación personal que permita vivir en plena libertad interior actitudes y mentalidades que no se dan en automático porque cambia la estructura social, es decir, la parte ética de las personas. Y tres, liberación del pecado. Dice Gustavo Gutiérrez, esta es la raíz última de toda servidumbre. Entonces vean cómo, en términos de lo que es nuestra herencia más cercana evangélica, que es la teología que surgió en el seno de la fraternidad teológica en América Latina, nuestro lenguaje ha sido hablar de una misión integral. Es decir, comprender que la Iglesia tiene una tarea misionera que abarca todo lo que es el ser humano. En términos de lo que es el concepto de liberación en Gustavo Gutiérrez, esto implica contexto social, económico, político, ético y eminentemente espiritual como la raíz de toda servidumbre. Fíjense qué interesante. Aquí voy terminando. La teología de la liberación es teología de la salvación, soteriología. Sus conceptos básicos son filiación, cómo somos hijos de Dios, la fraternidad de los hijos de Dios, la gracia de Dios, la tarea que debe ser realizada por el hombre en respuesta a la gracia de Dios. Y también la unidad que se conforma como pueblo de Dios. Dice Gustavo Gutiérrez, cuidado, los teólogos de liberación pueden incurrir en un grave defecto, que es reducir el concepto de liberación a una de sus dimensiones y deben mantenerse las tres dimensiones completas. La liberación entendida como algo integral es el tema central de la evangelización. Por último, terminamos nuestro comentario del libro de Gustavo Gutiérrez. El libro de Gustavo Gutiérrez es una lectura. Aquí voy cerrando, espero ser muy claro con ustedes. Es una interpretación de la fe cristiana. Por eso la conferencia se llama Hermenéutica de la Liberación. Se trata de una forma de leer y de interpretar la fe cristiana. Déjenme decirlo de una forma muy sencilla. Como toda teología, se ajusta a la frase, vivimos lo que creemos. Es decir, nuestra teología se expresa en nuestro estilo de vida. Sabemos, lamentablemente, que no siempre hay coherencia, no siempre hay congruencia entre lo que se piensa y lo que se vive.
Pero Gustavo Gutiérrez subraya una y otra vez el vínculo fundamental que se da entre la vida de la Iglesia, la vida del pueblo y la reflexión teológica y la teología. Así es como él comprende la fe, la labor pastoral, la ética, el conocimiento teológico, la evangelización, la participación del cristiano en las luchas y los movimientos de liberación y los asuntos propios de la res pública, de la cosa pública. Este libro, queridos hermanos, es un libro muy innovador. Vino a dar un giro radical al pensamiento teológico de los años 60 y 70 del siglo pasado. Es un libro comprometido con la transformación social. También es un libro escrito para dar cumplimiento a las tareas del Concilio Vaticano y a la reunión de los obispos de Medellín y posteriormente de Puebla. Gutiérrez cita frecuentemente en su libro los documentos oficiales de esas reuniones de los obispos y de las encíclicas papales. Gutiérrez no está buscando romper con la Iglesia. Por el contrario, él está tratando de mostrar cómo la teología de la liberación viene a cumplir el proyecto del Concilio Vaticano II y de la reunión de los obispos de Puebla y de Medellín. Y esto lo digo porque hubo varios esfuerzos teológicos de la curía romana para elaborar documentos que descalificaban la teología de la liberación. Gutiérrez nunca busca romper con la Iglesia. Recuerden que un teólogo que sí fue excomulgado de los teólogos de la liberación fue Leonardo Boff, pero no fue el caso de Gustavo Gutiérrez. Él se mantuvo dentro de la Iglesia. Por el contrario, están buscando mantener la unidad y colocarse bajo la autoridad del magisterio. Sin duda que este aspecto es muy extraño para ustedes y para mí como lectores de este libro. Porque el lector evangélico, que es fiel a la tradición de la Reforma Protestante, mantiene como el principio clave de su reflexión teológica la autoridad de la Biblia sobre la Iglesia. ¿Cómo se reacciona ante la tesis de la prioridad de la praxis como un primer momento ante la teología? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Distinguiendo en primer paso en la labor de hacer teología que la lectura de la realidad es justamente el punto de arranque. Pero no hace la lectura de la realidad el criterio de validez de la interpretación teológica. Me explico. Yo como teólogo puedo darme la tarea de comprender mi realidad y como un primer paso analizar mi realidad y a partir de mi realidad como un segundo momento reflexionar teológicamente. Pero la realidad no le da validez a mi reflexión teológica. Y Gustavo Gutiérrez lo dice con toda claridad. La autoridad de la reflexión teológica está en las Sagradas Escrituras. Gutiérrez por eso mismo señala que los procesos de liberación deben ser colocados bajo la reflexión crítica de la palabra de Dios. Lo importante es poner sobre la mesa que la teología de liberación puso en nuestro horizonte, en consonancia con el esfuerzo teológico de la Fraternidad Teológica en América Latina, la importancia del contexto. Ojo, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es valioso? ¿Qué es recuperable del esfuerzo de estos teólogos de hace 50 años? Su atención en el contexto en el que se reflexiona teológicamente. En este proyecto, en esta consideración de la importancia del contexto, coincide plenamente con los esfuerzos realizados por los teólogos evangélicos
de la fraternidad teológica en América Latina, que fue una teología contextual. También hablamos de la integralidad del Evangelio. Recuerden que en la fraternidad teológica se habla de misión integral, también considerando los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales de la labor de la Iglesia. En la lectura de este libro hay muchos temas que quedan abiertos, que nos dejan inquietos, que nos hacen reflexionar, nos hacen cuestionar y cuestionarlos. Los mismos temas han sido objeto de muchos diálogos a lo largo de estos 50 años. Y algunos también han quedado ya obsoletos por los cambios que ha vivido la sociedad en estas décadas. Ese es uno de los puntos que hay que observar cuando hablamos de teologías contextuales. Una vez que el contexto cambia, la teología es una teología obsoleta, porque ya no responde al nuevo contexto, a la nueva realidad. Ya no es el contexto de América Latina de los años 60 y 70 del siglo pasado. Hoy estamos en el 2020, 50 años después. Una nueva realidad, un nuevo contexto que requiere una nueva reflexión teológica para responder a nuestra propia realidad. Hoy hablamos, si bien de pobreza, que nunca deja de ser un tema, hablamos de violencia, hablamos de migración, hablamos de la problemática de la mujer, hablamos de la problemática racial y hablamos de muchos temas que no estaban presentes en la época de Gustavo Gutiérrez. El problema de las drogas, de los cárteles, de la violencia, que son los que acaban con la vida de los pueblos y de muchas comunidades en nuestra América Latina. El contexto ha cambiado, pero lo que permanece es ese proyecto por pensar teológicamente a la luz de nuestra realidad. ¿Cómo recibió el mundo evangélico la teología de la liberación? No hay una respuesta única. Ha habido teólogos que han favorecido mucho esta lectura, muy cercanos a ella, y hay otros que la han rechazado de forma radical y están muy lejos de esta concepción teológica. Les recomiendo, finalmente, si tienen tiempecito, se den a la tarea de leer un libro escrito por el teólogo salvadoreño Emilio Antonio Núñez. Lo publicó en el año 86 y es un libro crítico sobre la perspectiva de la teología de liberación desde el enfoque de un evangélico conservador. El hermano Emilio Antonio Núñez fue rector del Seminario Centroamericano, el conocido como CETECA. Es un seminario de corte muy conservador, pero Emilio Antonio Núñez fue parte de los teólogos que dieron origen a la fraternidad teológica latinoamericana y escribió un libro sobre la teología de la liberación. Es la perspectiva de un teólogo evangélico conservador, pero que también señala la importancia de los temas que puso sobre la mesa la teología de la liberación. En términos hermenéuticos, Núñez critica la manera como la teología de la liberación adoptó los métodos de estudio de la Biblia llamados histórico-críticos y su hermenéutica. Y él enfatizó la importancia que para él tiene la autoridad de la Biblia. Hay muchos temas que quedan abiertos y que nos inquietan. Tal vez el más importante para nosotros, por nuestra formación teológica, es su concepción de la salvación, reducida o vista en un aspecto histórico y social. Pero hay muchos temas más que quedan abiertos a nuestra reflexión. ¿Cómo hoy, hermanos queridos, tenemos que pensar teológicamente sobre la cristología, la soteriología, la eclesiología, la pastoral, la ética social, la teología política, etcétera, etcétera, etcétera? Cada uno de estos temas es un terreno fértil para nuestra reflexión hermenéutica. Estos temas y muchos más reflexionemos teológicamente, hermanos queridos, amados hermanos. ¿Cómo reflexionamos teológicamente para la realidad del mundo hispano en los Estados Unidos? Un gran reto.
una teología hispana para el pueblo hispano en los Estados Unidos. No puede ser la repetición de la teología escrita en inglés para un pueblo rico o para una Europa postmoderna de una sociedad también rica. ¿Cuál va a ser la reflexión teológica para un pueblo latinoamericano como el de Venezuela, de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, ya la mencioné? Con esta realidad, ¿cuál es la labor de la reflexión teológica? Desde la perspectiva hermenéutica, es decir, comprensión e interpretación de la realidad y reflexión sobre la realidad a la luz de la fe cristiana. Dice Gustavo Gutiérrez, y ahí fue donde se me interrumpió la señal, la teología de la liberación fue posible porque la Iglesia en América Latina llegó a una etapa de madurez que le permitió reflexionar teológicamente. Yo me pregunto si después de más de 2 siglos de presencia evangélica en América Latina, ya estamos en la época de la madurez para pensar teológicamente y reflexionar teológicamente sobre nuestra realidad, nuestro contexto y nuestras problemáticas. En el caso de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, tenemos ya 50 años también con este proyecto y hay muchos libros publicados, muchos artículos, muchos ensayos, mucha reflexión, pero no es suficiente. La tarea es enorme y de una gran envergadura. Cerrando nuestra conversación de hoy, quiero compartirles finalmente, si me permiten un minuto más de su tiempo, si me das, Lupita, atributos para poder subir algo a la pantalla, y compartirles una pequeña lámina de PowerPoint. Pero no sé si está Lupita por aquí, porque a lo mejor también no, sí está Lupita. Si me das atributos para poder subir una lámina. Si quieres, ponme otra vez a mi hospedador. Ok, ya quedó. Excelente. Muy bien. Miren, el próximo lunes, si ustedes no tienen nada que hacer, bueno, discúlpenme, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero es un poco una broma. Quiero invitarlos a que me acompañen el próximo. Eres Gustavo Gutiérrez, ya no tuve tiempo de compartirles una fotografía de él, ya es un anciano, ya está retirado, él es el autor del libro. Pero el próximo lunes quiero invitarlos a que me acompañen otra vez. Ahora vamos a hablar de otro libro clave. En este caso es el debate contemporáneo sobre la Biblia, que también cumple 50 años. Hoy hablamos del texto fundamental de la teología de la liberación. El próximo lunes voy a hablar del texto que dio nacimiento formal en términos de publicaciones de la Fraternidad Teológica en América Latina. Es un texto que se llama El debate contemporáneo sobre la Biblia. Hablaremos de él y la importancia que tiene para el pensamiento teológico en nuestra América Latina. Es nuestra invitación para el próximo lunes a la misma hora y, como decíamos antes, en el mismo canal. Por aquí nos veremos para compartir una segunda conferencia. Quisiera tener oportunidad de conversar, pero el tiempo se nos ha terminado. Además, es un poco complejo hacerlo en el contexto de una transmisión en Zoom, pero de cualquier forma, preguntas, comentarios, participaciones, recomendaciones, observaciones, siéntanse en absoluta libertad de hacerlos. Pueden usar el chat que aparece aquí en nuestra transmisión de Zoom, pueden hacerlo en la transmisión del Facebook, y si desean, con toda confianza, pueden hacerlo enviándome a un servidor un correo electrónico. Mi correo es muy sencillo, rafaelpola@gmail.com. Estamos a la orden. Les agradezco mucho su atención. Espero que a pesar de tantas inconveniencias de la transmisión, hayamos podido comunicar lo esencial de la conferencia de esta noche, de la charla de esta noche. Muchas gracias por
por acompañarme, por su atención. Y el próximo lunes, si ustedes se deciden acompañarme, por aquí nos volveremos a encontrar. Por hoy, que el Señor bendiga muy ricamente sus familias, sus ministerios y sus corazones.